Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de estudios sociales. El día de hoy voy a trabajar con mis alumnos de décimo, paralelo A, del Colegio Técnico Ecuador. Con ustedes habíamos estado hablando la clase anterior acerca de la pobreza. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el mismo tema, pero lo vamos a hacer desde un enfoque de nuestro continente, prácticamente de los países de América Latina. Vamos a ver. Para poder empezar con esta clase me gustaría definir la destreza que quiero alcanzar el día de hoy con ustedes, y nuestra destreza es identificar los rasgos más importantes de la pobreza en América Latina con énfasis en aspectos comparativos entre países. Para poder nosotros alcanzar esta destreza, vamos a hablar acerca de 4 puntos importantes. Primero, hacer un resumen de la pobreza, que ya lo vimos la clase anterior. Vamos a hablar también de la pobreza en América Latina, los países más pobres. Vamos a hablar cuáles son las causas que generan esta condición de pobreza, y también vamos a hablar acerca de los pobres organizados, porque es importante que se creen organizaciones conformadas por gente pobre. Vamos a empezar. Primero, nosotros podemos decir que la pobreza en América Latina normalmente es asociada con la carencia de cosas materiales o de bienes materiales, se podría decir así. También la pobreza es asociada con la falta de dinero para que una persona pueda alimentarse, pueda adquirir su vestimenta, pueda construir un hogar, es decir, una vivienda donde habitar, o pagar un arriendo para tener un hogar, y defenderse de las enfermedades. Obviamente sabemos que cuando hay una pobreza extrema, la gente muy difícil va a poder tener acceso a la salud. Sí puede tener acceso a la salud pública, pero en caso de que no la tuviere, no va a tener acceso a la salud privada. También podemos decir nosotros que la pobreza no solamente es una carencia de objetos, no es la falta de dinero, sino también es la limitación que la gente tiene para tener acceso a la plena expansión de las capacidades de las personas. Quiere decir que una persona pobre no tiene las mismas oportunidades de una persona que pertenece a la clase media o una persona que pertenece a la clase alta para poder desarrollar sus capacidades. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque para nadie es un secreto saber que mucha de la gente pobre no tiene acceso a la educación. Y obviamente sabemos que los índices más altos de analfabetismo está precisamente situada en la gente pobre, y no solamente en la gente pobre, sino también en los países pobres. Entonces, miren, el ámbito de la pobreza es un ámbito muy amplio, que nosotros podemos definir a la pobreza en diferentes aspectos. Aquí tenemos nosotros una ilustración donde indica una familia. Son 5 miembros de esta familia, pero lamentablemente no tienen una vivienda para poder refugiarse. No tienen tal vez bienes materiales, tienen carencia de dinero, tienen carencia de vestimenta. Es decir, la falta de todos estos aspectos no le permiten a esta familia expandirse en todas sus capacidades. En los últimos 30 años se ha tratado de identificar dónde está la gente pobre, es decir, los estados de los países latinoamericanos han realizado varios estudios para tratar de identificar dónde está la gente pobre. Y una vez que se ha identificado dónde se encuentra la gente pobre, tratar de erradicar, tratar de buscar soluciones que sean aplicadas para mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de nuestro país. Pero también han buscado saber quiénes son y cómo viven. Y de esta manera se ha llegado a la conclusión que una persona es pobre cuando no tiene un ingreso que le permita satisfacer sus necesidades esenciales. Como ya vimos, las necesidades esenciales, las necesidades básicas que debe cubrir un ser humano es la alimentación, es la vestimenta, es la vivienda, son los servicios básicos como la luz, la energía, el alcantarillado, entre otros. Entonces, miren, nosotros podemos decir que la gente es pobre cuando no puede satisfacer estas necesidades, cuando no tiene suficientes recursos para poder cubrir con estos aspectos que les acabé de mencionar.
Y también habíamos hablado nosotros la clase anterior acerca de la extrema pobreza. Y la extrema pobreza se denomina indigencia. ¿Cómo identificamos una persona pobre de una persona indigente? Porque las personas pobres generalmente tienen lugares no aptos ni adecuados donde vivir, pero tienen lugares, casitas hechas de tal vez de cartón, casitas hechas con zinc, casitas hechas con tabla, es decir, adaptadas para que les brinde refugio. Posiblemente las personas pobres tengan trabajos informales, que no tengan un sueldo fijo, pero sí buscan hacer una actividad vendiendo agua en los semáforos, limpiando parabrisas para poder alimentarse. Pero la gente indigente prácticamente no aporta a la sociedad, es decir, no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene manera de satisfacer sus necesidades de vestimenta. Y obviamente al no poseer una buena alimentación, esto les va a generar desnutrición, les va a causar muchísimas enfermedades, porque al no tener un lugar donde vivir, donde refugiarse, ellos no tienen la costumbre de los hábitos de aseo, de higiene que nosotros tenemos. Esto les va a causar a ellos muchísimas enfermedades. Sabemos que muchas personas indigentes viven acompañados de muchos animalitos. Los animalitos tienen algunos virus que son transmitidos a las personas y no solamente viven acompañados de animalitos, sino que también buscan su comida, su alimentación en la basura, en los desechos. Y sabemos que en la basura nosotros encontramos un sinnúmero de aspectos. Encontramos desechos de plástico, de alimentos, incluso desechos, qué sé yo, orgánicos que ya están descompuestos, de tal manera que estas personas son muy susceptibles y muy vulnerables a sufrir desnutrición, a tener enfermedades y esto les puede causar incluso hasta la muerte. La pobreza en América Latina, mire, en 2007 se realizó un cálculo, un análisis, una estadística donde nos menciona a nosotros que América Latina tiene el 34% de la población pobre y el 12% de población es indigente. Entonces, mire, para nadie es tampoco algo extraño saber que América Latina prácticamente no está compuesta por países desarrollados. No tenemos países altamente industrializados, no tenemos países con economías elevadas, no tenemos países que son potencias mundiales. Por lo tanto, es muy común encontrar en estos países gente pobre. Y no solamente gente pobre, sino también gente viviendo en indigencia, abandonados en las calles. Los países con mayor índice de pobreza son Haití, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Bolivia y lamentablemente Ecuador también está considerado entre uno de los países pobres de América Latina. ¿Cuáles son las causas? Ya las vamos a ver. Pero mire, también nosotros tenemos países que en comparación con esos países que acabo de mencionar son desarrollados. No podemos compararle a estos países con países de primer mundo, con potencias mundiales, pero en el contexto en el que nosotros vivimos, sí consideramos como países desarrollados, por ejemplo, a Brasil, Argentina y México. Sin embargo, estos países que tienen mejores ingresos, mejores acercamientos a la industrialización, no se libran de la pobreza. También son países que han palpado, han visto en carne propia el problema de habitantes que viven con este problema y también habitantes que viven sumidos en la indigencia. Nosotros podemos también analizar y decir que la mayor parte de gente pobre en América Latina vive en áreas rurales. ¿Qué quiere decir un área rural? Un área alejada de la ciudad, un lugar que está más lejos, que se asimila más al campo, que no hay transporte como en la ciudad, no hay luz como en la ciudad, no hay agua potable como en la ciudad, no hay facilidad de televisión por cable tal vez, no hay facilidad de internet, no tienen todos los beneficios que nosotros tenemos en la ciudad. ¿Y por qué?
porque probablemente la gente ha buscado lugares alejados para poder ubicarse, ha buscado terrenos que no tengan dueños, se podría decir, para hacer sus viviendas, para poder acomodarse. Han logrado comprar terrenos muy, muy, muy lejos que estén al alcance económico de sus bolsillos. Entonces, miren, la pobreza es más común en el campo, en la ciudad. Además, sabemos que en el campo la actividad económica es la agricultura y nuestros agricultores no es que ganen muchísima cantidad de dinero. En cambio, en las ciudades, que son los centros económicos, encontramos nosotros gran variedad de plazas de empleo, de trabajo, y es más fácil que la gente pueda obtener ingresos. Los niños son los más afectados y los más vulnerables, incluso que los adultos. ¿Por qué? Porque las familias más pobres son familias muy numerosas. Es algo bastante importante para el análisis y eso les dejo a ustedes, analicen. ¿Por qué será que mientras una familia es más pobre, es más carente, tiene más hijos? Y las familias que tienen mejor posibilidad, mejor posición económica, tienen un número de hijos de 1, 2 y máximo 3. Entonces, ¿cuál será la causa para que se dé esto? Tal vez el factor educación es muy importante, porque la familia que no tiene acceso a la educación, obviamente desconoce de muchísimos ámbitos, desconoce de muchísimas formas de prevenir embarazos, mientras que las familias que tienen mejor oportunidad de educarse, mejor oportunidad económica, saben que ellos necesitan fortalecer estos vínculos económicos para poder encaminarles bien a sus hijos, darles una buena educación, y si se llenan de hijos es muy difícil mantener. Entonces, de tal manera que, mire, todo esto está relacionado con la pobreza. La educación, como les dije, es un factor estrechamente relacionado con la pobreza, porque la educación a una persona le permite surgir, le permite desarrollarse, le permite alcanzar un nivel superior. Nosotros también podemos decir que la mayor parte de gente pobre a duras penas ha logrado terminar la primaria. Se han realizado de igual manera muchísimos estudios y se ha llegado a la conclusión que la gente analfabeta, no solamente de nuestro país, sino también de América Latina, es gente que no ha tenido la posibilidad de en sus vidas pisar un establecimiento educativo. A duras penas, algunas personas han logrado terminar la primaria, pero otras no han tenido la posibilidad, por lo tanto, viven sumidas en el analfabetismo. Y sabemos también que el analfabetismo es un factor que juega a favor o en contra. Si una persona sabe leer, sabe escribir, sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, se le pueden abrir más fuentes de empleo. Pero si una persona no puede hacer no tiene estos conocimientos básicos, posiblemente no les permita tener un empleo. La pobreza afecta más a mujeres que a hombres, sobre todo en las ciudades. ¿Y por qué? Esto también nos lleva a nosotros a realizar un análisis. Las mujeres sabemos que tenemos cierta desventaja. No es que las mujeres seamos inferiores a los hombres, no, de ninguna manera estoy tratando de decir esto, pero las mujercitas sí tenemos un cierto tipo de desventaja hacia los varones. Mire, cuando una mujer queda en estado de gestación, la mujer prácticamente es la que tiene que hacerse cargo y es la responsable de la formación de la nueva vida. Cuando una mujer ya da a luz, la mujer con el instinto materno no desampara a sus hijos. Muchas veces las mujeres prefieren dejar los empleos para poder criar a sus hijos, mientras que los hombres no les varía en nada la actividad. Las mujeres de igual manera se han visto obligadas en muchas ocasiones a tener que mantenerse sumisas. ¿Por qué? Porque vivimos lamentablemente en una sociedad machista, donde siempre se le ha dado preferencia a los varones. Y esta es una de las barreras que nosotros tenemos que aprender a superar para que las mujeres tengan también buenas oportunidades.
La pobreza en América Latina tiene un componente, tiene un componente étnico. ¿Por qué? Porque se han realizado también estudios y nos podemos dar cuenta que en países de América Latina, los indígenas y la gente afro tiene más porcentaje de vivir en la pobreza. Y esto viene desde el proceso de la conquista. Recuerden que nosotros netamente somos indígenas, teníamos un pueblo aborigen hasta que llegaron los países europeos. ¿Y qué sucedió? Ellos empezaron a tener una ideología de superioridad hacia nosotros. Y nosotros como mestizos todavía seguimos metidos en ese papel, pensando que un indígena o que un afro es inferior a nosotros, y eso no es correcto. Nosotros actualmente vivimos ya en un siglo en el cual debieron haber desaparecido todos estos estereotipos. Muchas veces utilizamos el apelativo de indio para referirnos a una grosería, y no debería ser así. Nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de dónde provenimos. Deberíamos nosotros resaltar esa identidad que todavía tienen nuestros hermanos de los pueblos y nacionalidades que conforman nuestro país. Recordemos que uno de los atractivos que nos hace diferentes a los otros países de América Latina es nuestra identidad, nuestras culturas, nuestra costumbre, nuestro idioma, nuestra manera de vestir de nuestros pueblos indígenas. De tal manera que, mire, se ha segregado muchísimo y se ha hecho una discriminación muy amplia a nuestros indígenas y a nuestros afroecuatorianos, y no solamente en nuestro país, sino a nivel de toda América Latina. Esto es importante que nos lleve a nosotros a hacer conciencia. ¿Qué clase de personas están manejando nuestros países? ¿Qué clase de personas no están permitiendo que todos, sin importar género, sin importar sexo, sin importar etnia, tengamos las mismas oportunidades? Mire, este es el punto al que yo quería llegar con ustedes. Vamos a citar algunas causas que generan pobreza y vamos a darnos cuenta cómo es importante que nosotros podamos, y una vez que hemos identificado estas causas, podamos nosotros analizar y no permitir que esto nos genere a nosotros un tipo de pobreza en el futuro. Mire, quienes nacen pobres tienen menos posibilidad de estudiar. Y esto ya les había dicho yo a ustedes en la clase anterior. Muchas personas que no tuvieron acceso al estudio, como no conocen la importancia de la educación, no les transmiten esto a los hijos y hace que vivan en un qué me importismo y vean como espejo a sus padres y digan, como mi papá no estudió, yo tampoco lo voy a hacer. Mi papá no se ha muerto de hambre, yo tampoco lo voy a hacer. Y se vuelve una cadena que prácticamente no les va a permitir desarrollarse. Otra de las causas son los desastres naturales. Nosotros conocemos que en la naturaleza existen diversos factores que uno como ser humano no puede predecir, que uno no puede saber cuándo va a haber un terremoto, cuándo va a haber un tsunami, cuándo va a haber un deslave, no sabemos. Y hay muchas zonas que son vulnerables porque pese a que están en lugares no aptos para vivir, se han construido muchísimas casas. Y cuando se da un fenómeno o un desastre natural, estos lugares colapsan y la gente lo pierde absolutamente todo, dejándoles así en la pobreza. Las enfermedades y las epidemias es otra de las causas que generan pobreza. Un claro ejemplo es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Mire, estamos viviendo no solo una epidemia, sino una pandemia a nivel mundial. Y esto está dejando muchísimos rezagos económicos en todos los países del mundo. Si nosotros nos ponemos a ver, mire, el precio del barril de petróleo en el Ecuador, en nuestro país, ha decaído totalmente y no cuesta ni siquiera $1, está por debajo del dólar. ¿Nos afecta económicamente? Por supuesto, nos está empobreciendo.
El hecho de que el Estado tenga que mandar muchísimos recursos para cubrir este sistema de salud que está ya colapsando, también genera gastos que ninguno de nosotros nos esperamos tener. Es decir, está sacando las reservas económicas, pero en algún punto estas reservas o estos ahorros, se podría decir, se van a terminar. De tal manera que es una causa muy, muy, muy grande para generar pobreza. La crisis en un país cuando ha habido actos de corrupción, cuando la economía no ha sido bien manejada, el país entra en un proceso de crisis donde se cierran empresas, los empleados son despedidos de manera intempestiva, es decir, se cierran muchísimas plazas de trabajo y la gente empieza a verse desesperada porque ya el sueldo no alcanza para cubrir las necesidades o la canasta básica, se podría decir. La mala repartición de la riqueza, que esto también ya lo tratamos, temas anteriores, esto depende netamente del Estado. La forma como el Estado regule esta repartición de los recursos de nuestro país. El crecimiento de la población también, como yo les había dicho, es más fácil para una familia mantener 1 o 2 hijos, porque les va a poder satisfacer sus necesidades. Pero ¿qué pasa si en vez de tener 1 o 2 hijos empieza a tener 8, 10, 12 hijos? Cada vez va a tener que sacar más recursos para irles dando a cada uno de ellos. Lo mismo pasa con nuestro país. Y no solo con nuestro país, sino a nivel de América Latina. Conforme va creciendo la población, el Estado necesita invertir más dinero en cada uno de los habitantes, hasta que en algún momento esto va a empezar a colapsar y va a generar una crisis. Los conflictos armados, miren, las guerras es otra de las causas importantes de la pobreza. Nosotros hemos estudiado ya las guerras más grandes del mundo y nos hemos dado cuenta cómo quedaron esos países después de haber enfrentado las guerras. Recuerde que en conflictos armados se destina muchísimo dinero para compra de armamentos, para compra de aparatos tecnológicos, para compra de medicinas, entre otras cosas. Entonces, la economía prácticamente es despilfarrada y no es una inversión, porque sabemos que en una guerra no se gana, más bien se pierde. No es que yo lanzo una bala y digo, bueno, ya lancé la bala, me voy a recoger para nuevamente usarla. No, prácticamente el armamento es desechable. También tenemos la discriminación de género, mire. Este es otro factor de la pobreza y es lo que les decía, que las mujeres muchas veces tenemos cierto tipo de desventajas sobre los varones, porque generalmente el varón es la figura predominante en la sociedad. Es decir, si nosotros nos vamos a analizar el seno de una familia, en porcentajes, los hombres casi siempre ganan más que las mujeres. Es muy difícil encontrar una mujer que genere mayor ingreso que el varón. Por lo tanto, como el hombre genera más ingresos, el hombre toma decisiones, el hombre es capaz de, qué sé yo, de repartir. Es decir, nosotros siempre tendremos un cierto tipo de desventaja mientras sigamos viviendo en esta sociedad. La pobreza es una realidad muy difícil de erradicar. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo, como ciudadanos, como habitantes, vivimos bajo un sistema social y político. Si bien es cierto, hemos hablado que somos democráticos, que vivimos en democracia, pero esta democracia no siempre es bien aplicada. Todavía hay ciertas desventajas que nosotros podemos palpar. Y la gente pobre es más vulnerable a ser utilizada en el momento en el que se van a realizar elecciones. Cuando un candidato se lanza para la presidencia, a donde primero van a hacer campaña es a los lugares más alejados. Y prometen hacer un montón de obras, un montón de cambios, darles buenos beneficios y la gente se convence y dice, por fin vamos a tener las mismas oportunidades, por fin vamos a tener estos beneficios que tanto tiempo hemos buscado. Pero ¿qué sucede? Una vez que suben al poder, se olvidan de sus ofrecimientos, empiezan a rodearse, a codearse con gente importante de clase social alta y obviamente les empieza a gustar este tipo de vida y aquí es donde empieza el reparto inequitativo de la riqueza. Para ellos, a mano llena,
Y para el pueblo simplemente lo que les sobra, las migajas, lo que nos alcance para darle a ellos. Entonces, mire, la pobreza no se elimina por decreto o buena voluntad. Yo como presidente puedo tener la buena voluntad de eliminar la pobreza, pero si no creo un plan para eliminar esto, no basta con mi buena voluntad, no basta con mi deseo de eliminar la pobreza. Es necesario por esto que los pobres se organicen para que puedan poner en marcha las opciones de participación política, es decir, para que ellos también puedan ser tomados en cuenta en cuanto a las decisiones del Estado, para que ellos también digan, hey, nosotros somos un grupo vulnerable, necesitamos que nos tomen en cuenta, necesitamos que pongan en práctica los planes para erradicar la pobreza. Necesitamos oportunidades para poder salir de esta condición. Es decir, las organizaciones populares son muy importantes para erradicar la pobreza. Ahora, esto ha sido todo en cuanto a mi explicación. Me gustaría con ustedes compartir un video. Vamos a ver un top 10 de los países más pobres de América Latina. Obviamente aquí no encontré un video tan actual, pero sí es un video bastante bueno. Lo que sí, ahora nosotros sabemos que el puesto número 1 en cuanto a pobreza está ocupado prácticamente por Venezuela, porque Venezuela está viviendo una hiperinflación donde ya no alcanza, no hay dinero que alcance para que la gente pueda obtener los productos. Entonces les voy a dejar este video para que ustedes puedan observar y analizar. Para entrar a ver este video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Los países más pobres de América Latina. América Latina continúa siendo una de las regiones con mayor desigualdad del mundo y la pobreza juega un papel principal en esta situación, mientras que en algunos países la mayoría o una minoría muy amplia de la población vive en algún nivel de pobreza, en otros esta se encuentra prácticamente erradicada o en unas cifras muy limitadas. Es por eso que en este video te traigo los 10 países más pobres de América Latina, teniendo en cuenta el Producto Interno Bruto per cápita o lo que le correspondería a una persona en un año, utilizando el dólar como común denominador. Así que comencemos. En el puesto número 10 encontramos a Jamaica. Este es un país ubicado en Centroamérica. Cuenta con aproximadamente 3 millones de habitantes. Su Producto Interno Bruto se encuentra en $5.480. Continuamos en el puesto número 9 con Guyana, el cual es un país ubicado en Sudamérica. Cuenta con aproximadamente 770.000 habitantes. Su Producto Interno Bruto se encuentra en 4.940. Continuamos en el puesto número 8 con Belice. Este es un país ubicado en Centroamérica. Cuenta con aproximadamente 383.000 habitantes. Su Producto Interno Bruto se encuentra en $4.890. Continuamos en el puesto número 7 con Guatemala, el cual es un país ubicado en Centroamérica. Cuenta con aproximadamente 17 millones de habitantes. Su Producto Interno Bruto se encuentra en $4.700. En el puesto número 6 se encuentra El Salvador. Dicho país está ubicado en Centroamérica. Cuenta con aproximadamente 6 millones de habitantes. Su Producto Interno Bruto se encuentra en $4.190. Pasamos ahora a los 5 países más pobres de América Latina. En el puesto número 5 se encuentra Bolivia, cual es un país ubicado en Sudamérica. Cuenta con aproximadamente 11 millones de habitantes. Su Producto Interno Bruto es $3.940. En el puesto número 4 se encuentra Venezuela. Este es un país ubicado en Sudamérica. Cuenta con aproximadamente 32 millones de habitantes. Su Producto Interno Bruto se encuentra en $3.100. En el puesto número 3 se encuentra Honduras. Este es un país ubicado en Centroamérica. Cuenta con aproximadamente 9 millones de habitantes. Su Producto Interno Bruto se encuentra en $2.870. Pasamos ahora al segundo lugar, el cual le corresponde a Nicaragua. Este es un país ubicado en Centroamérica. Cuenta con aproximadamente 6 millones de habitantes y su Producto Interno Bruto son $2.140.
Y en el primer puesto de países más pobres de América Latina se encuentra Haití. Este es un país ubicado en Centroamérica. Cuenta con aproximadamente 11 millones de habitantes. Su Producto Interno Bruto se encuentra alrededor de los $893. Con Haití terminamos este top. Espero te haya gustado el video. Me dejes un buen like y un buen comentario. Hasta la próxima. Perfecto, miren. Acabamos nosotros de ver prácticamente el top 10, como les había mencionado, actualmente ha cambiado, ha variado un poco. El lugar número 1 lo está ocupando Venezuela. Podemos nosotros también aquí darnos cuenta que Ecuador no ha sido tomado en cuenta, pero debemos nosotros analizar qué nos hace falta como país para poder nosotros tener un desarrollo íntegro, es decir, para nosotros poder desaparecer de este problema de la pobreza. Como dije, no es fácil, pero progresivamente se puede ir disminuyendo. Después de haber visto este video, me gustaría que ustedes realicen esta sopa de letras acerca de la pobreza, que es el tema que hemos tratado, para que puedan despejarse un poco, para que puedan también concentrarse, para que puedan ustedes aplicar lo que nosotros ya hemos aprendido, ya hemos estudiado. Van a realizar ustedes esta sopa de letras, van a hacer captura de pantalla. Si no puede imprimir, si no puede hacer con un esfero digital, lo puede pasar a su cuaderno, no hay ningún problema. Lo importante es que usted realice esto como refuerzo. Me gustaría también que elaboren un resumen de la clase. Recuerde que el resumen es muy importante porque le va a servir a usted como base, le va a servir como apoyo pedagógico para que pueda revisar lo que hemos tratado. Y no se olvide de enviarme, una vez resuelta la sopa de letras, me va a enviar al Classroom. Ahí les dejo el código para que ustedes puedan, sin ningún inconveniente, enviar sus tareas. Espero que les haya gustado la clase. Conmigo nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día.